Ahora lo vamos a hacer con un politólogo que es Rubén Savi y que gentilmente nos ha atendido. Rubén Savi, gracias por atendernos. Rocío Suárez, Agustín Amado y Santiago Montórfano los saludan. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Mucho gusto. Bien, bueno, interpretando un hecho político relevante para nuestro país, ¿no? Totalmente. Bueno, ahí más allá de las ideologías, estaba Sí. escuchando atentamente lo que decías recién. Lo que podemos ver es que ya Cristina no queda en el bronce, no queda como prócer. ¿Por qué? Porque ella había sido ayer juzgada por la causa de vialidad, por el Sí. tema de direccionamiento hacia la Cerola, quedando algunas otras causas como la de Otesur, el pacto con Irán, los cuadernos, el dólar futuro, la ruta del dinero acá, y se la compara con el enjuiciamiento a Menem, que es el otro presidente que tuvo algún proceso judicial. Menem había estado con prisión preventiva, ¿no? Exactamente, y aparte fue sobreseído en la Cámara de Casación. Y hoy tenemos que observar que es un país diferente. Un país diferente, ¿por qué? Porque en definitiva hoy la política se mueve por burbujas. Quien escucha a Cristina no escucha a Milei, y tenemos que ver que más allá de eso, y por eso yo digo que no queda en el bronce, Cristina ya tenía un 60% de desaprobación. Claro, imagen negativa, ¿no? Nosotros los politólogos decimos, cuando analizamos encuestas, que ya cuando la imagen negativa duplica la positiva, es una persona que no va a volver a la vida política. Claro. Pero sin embargo, cuando uno lee las encuestas un poquito más adentrado, cuando uno le preguntaba a los peronistas o a las personas que en la burbuja del peronismo estaban muy enfocados, el 77% la veía como líder del peronismo. Entonces, acá tenemos que ver qué va a pasar con la sucesión. Escuchaba muy bien recién que la posibilidad es que la levanten. Sí. Es muy probable que siga como referente, ya no del partido, porque es una persona condenada, con prisión, y ya como presidente del partido no va a poder estar, pero sí como líder, que seguramente lo va a intentar, y en esa burbuja del peronismo van a seguir escuchando. Uno de los temas que se pone en agenda es que Milei la necesitaba para esta polarización, ¿no? De blanco sobre negro, que estas campañas negativas que estamos viendo últimamente en América y en el mundo, los referentes políticos necesitan una polarización para decir yo soy el bueno y el de enfrente es el malo. Yo creo que acá Milei gana. Con esta polarización le juega con el contraste que queda entre Cristina y él, ¿no? Totalmente, totalmente. Ellos decían, o mucha gente decía que había un pacto para que ella siga, para que pueda seguir polarizando, pero yo creo que va a seguir ganando en esta polarización porque hoy la burbuja que escucha a los libertarios, la burbuja que escucha a los antikirchneristas, va a seguir diciendo, y Cristina era una persona corrupta. ¿Quién está en problema hoy? El peronismo. El peronismo porque el líder único, de acuerdo a las encuestas que yo les dije recién, que el 77% de las personas que votaba al peronismo la veía como referente, hoy va a tener que ver quién es el referente. Ahí va a estar muy dividido, por eso sigo diciendo que gana Milei, porque ahora vamos a ver un peronismo dividido, porque no saben a quién van a tener como líder en una boleta política. Claro, se quedaron sin el referente, digamos, por lo menos en las listas, el referente de unidad. Hoy por hoy, mientras las leyes electorales pidan que un partido político tenga un referente o una persona que vaya en las boletas y que no sea condenada o procesada o lo que fuera, van a tener que buscar el peronismo un referente rápidamente. Rubén, buen día, ¿cómo te va? Agustín soy. ¿Ese referente puede ser Kicillof? Según las encuestas, no.
porque lo ven el 25 o el 24% de la gente que vota al peronismo como referente. Si lo poníamos en blanco sobre negro entre Cristina y Kicillof. Por eso yo digo que es un problema. Más allá de que haya ciertas secciones electorales que en Buenos Aires ganaría y en el resto del país lo podrían llegar como un referente político, pero no se va a llevar el caudal de votos que llevaría Cristina. Bien. La otra pregunta sería, tal vez un poco retro, pero cuando Cristina le pedía el indulto a Alberto Fernández, si esto es cierto, y esto es lo que se decía en su momento, digamos, esto es un rebote, una consecuencia, además de los actos de corrupción, de aquel indulto que Alberto Fernández nunca le concedió, ¿no? Son problemas del peronismo interno, ¿no? Sí. Pero ahora vamos a ver qué pasa con Cristina, y en esto no podemos hacer futurología, a ver qué va a pasar puertas adentro del peronismo. Tenemos que ver que el peronismo en sí viene herido de guerra después del gobierno de Alberto Fernández. Sí. No tienen un referente donde puedan guiarse o respaldarse. Y también hablando de lo que vos preguntás, Fernández nunca estuvo convencido de estar al lado de Cristina. Entonces esta pelea que se venía viendo se va a ver un poco más fuerte, y Cristina, yo entiendo hoy que va a querer seguir siendo referente en su casa, tras las rejas, donde sea, pero va a haber una burbuja. Yo siempre hablo de las burbujas, ¿no? Que la va a seguir a Cristina, y hay que ver cómo avanza o retrocede esta imagen de ella, si se fortalece o no. Rubén, ¿qué paralelismo haces, si es que cabe, con lo que fue el proceso de Lula, ¿no? Que fue preso y después llegó a la presidencia nuevamente? Con Lula podemos ver un proceso diferente, porque no era una condena tan efectiva para la justicia, o por lo menos no tenía las pruebas suficientes. Y además el tema no era tan grave, ¿no? Era creo que unas viviendas. Y acá también tenemos que ver que más allá de la condena judicial, hay una condena social. Y por eso yo empecé diciendo que la Cristina no queda en el bronce. ¿Por qué? Porque los próceres políticos son aquellos personas o personajes que son indiscutidos por la sociedad. Podemos ver en el corto plazo, Alfonsín fue una persona que, más allá de cómo él ha gestionado el poder o cómo él ha gestionado un gobierno, hoy indiscutidamente la gente lo vio como esa persona que recuperó la democracia, como la persona que se enfrentó a los gobiernos militares y un par de cosas más que la sociedad en sí le reconoce. Pero Cristina no va a quedar así. Entonces, cuando la comparamos con Lula, yo creo que hay una gran parte de la sociedad que no la votaría. Yo por eso dije que cuando se duplica la imagen negativa a la positiva, ya es un referente que no va a ser votado ni va a llegar a ser presidente otra vez. Entonces, yo creo que esto es lo que necesitaba la política, o por lo menos los que estaban en contra del kirchnerismo, para decir es real lo que estábamos diciendo. Bien, está muy claro. Rubén, buen día. Rocío Suárez le habla. Acá estábamos mencionando que puede llegar a ser un momento bisagra, un momento de alguna manera histórico que marca a la política argentina. También podría ser para la orfandad que está sufriendo también la política en cuestión de representatividad, y lo vemos en los números, teniendo en cuenta que la gente o mucha gente no está yendo a votar, y también teniendo en cuenta que hay un sector de la Argentina que no se siente representada ni con la Libertad Avanza, ni con el PRO, y bueno, ni con el peronismo, porque justamente responde de esta manera, no siendo parte de los momentos en los cuales hace falta participar activamente en la política, que sería, por ejemplo, en una elección. Me gusta mucho tu pregunta, porque es tema de tesis de maestría,
en donde yo hablo de los hiperpersonalismos en un sistema de partidos rotos. Estamos con grandes referentes en donde la gente vota referentes políticos y no partidos políticos. Entiendo que Cristina de a poco iba perdiendo poder real, y creo que para la política es súper positivo que esto vaya pasando, ¿no? Porque si nos ponemos a pensar que una persona es juzgada por actos de corrupción, es muy grave. Esto no tiene que volver a pasar en la política argentina. ¿Qué pasa? La sociedad está desgastada. Ya no podemos hablar de clases medias en la República Argentina, porque la verdad que están desapareciendo lamentablemente, pero hay mucha gente que ya no está yendo a votar por varias cosas, y entre otras cosas es porque no tiene para llegar a fin de mes. Entonces esto sufre los partidos políticos, sufre las elecciones, y yo creo que en términos de representatividad ya los partidos políticos no representan a las personas, y si nos vemos que las elecciones está votando entre el 50 y el 60% de la gente, quiere decir que la política tiene que tomar nota de que hay cuestiones que no se están resolviendo, que en más de 40 años de democracia no se han resuelto, y es verdad que hay muchos problemas que se están resolviendo, como por ejemplo la inflación. Sí. Pero creo que hay una deuda que es todavía que la gente llegue a fin de mes y pueda comer. Rubén Savi, muchas gracias por habernos atendido, muy gentil, un abrazo. Que estén muy bien, hasta luego. Gracias, el politólogo Rubén Savi ayudándonos a analizar lo que ocurrió